Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 34. Un pasaje que comenzamos la semana pasada y vamos a continuar en esta mañana. Lucas capítulo 12, 22. Hoy vamos a estar comenzando en 29, pero vamos a leer desde el versículo 22 para recordar el contexto en el cual nos encontramos. Dice así: a sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo, que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Versículo 29. Ustedes, pues, no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra, que podemos abrirla y leerla, y ahora proclamarla y predicarla con poder. Pedimos que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra para que podamos no solo comprender las verdades de tu palabra, sino que nos ayude a aplicar estas verdades en nuestras propias vidas, donde haga falta, Señor. Pedimos que hagas una obra por medio de tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Había un piloto de avión que recientemente había obtenido su licencia y salió a volar. Estaba volando su avioncito privado que él tenía y estaba volando en un día nublado, y cuando tenía que aterrizar no veía lo suficiente para poder aterrizar y no tenía mucha experiencia en aterrizajes por instrumentos. Entonces el control le estaba guiando a cómo hacerlo, pero él empezó a entrar en pánico. Tenía temor, tenía miedo. ¿Qué iba a pasar? Porque tenía que aterrizar. Y en todo este pánico, una voz firme se escuchó por la radio y decía: usted simplemente siga las instrucciones. Nosotros nos encargamos de los obstáculos. Usted siga las instrucciones. Nosotros nos encargamos de los obstáculos. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestras vidas. Viene una dificultad y entramos en pánico. Y no sabemos qué hacer. Y no sabemos para dónde ir. Y no sabemos a quién acudir. Y comenzamos a preocuparnos. Y esa preocupación se transforma en pánico.
Y esa preocupación domina mis pensamientos. Y esa preocupación domina toda mi vida. Y Dios dice desde el cielo, usted simplemente siga las instrucciones. Yo me encargo de todos los obstáculos. Dios ha prometido encargarse de nosotros, cuidar de todas nuestras necesidades. Y lo vimos la semana pasada en versículo 22. Jesús ha dicho, no se preocupen. No se preocupen qué es lo que ustedes van a comer. Jesús dice que Dios se ocupará de tu vida. No se preocupen de qué se van a vestir. Dios se va a ocupar de su cuerpo. Y en versículo 23 Jesús dice, Dios tiene un propósito mucho mayor para ustedes. Este es el reino de Dios. Y si Él tiene un propósito mayor para ustedes, Él les va a dar lo suficiente para llegar a cumplir ese propósito. Entonces no se preocupen de nada. Y así en versículos 22 y 23 Jesús establece la prioridad del convertido y la provisión para el convertido. Esto es lo que vos tenés que hacer. Y esto es lo que Dios va a hacer proveyéndote todo para que vos puedas lograr el propósito que Él te ha dado. Entonces en versículos 24 al 28 Jesús ilustra esto con dos principios, ilustra de dos maneras estos principios. Y le dice, Dios va a cuidar de ustedes así como cuida de los cuervos. Y lo vimos en versículo 24. Ellos no siembran, ellos no ciegan, ellos no tienen graneros, ellos no tienen bodegas, ellos no tienen dónde almacenar nada. Cada mañana se levantan y no tienen idea lo que van a comer. Y Dios cuida de ellos. Y Dios provee para cada uno de ellos. Y después habla en versículo 27 de los lirios del campo. Y los lirios del campo, ellos no trabajan, no hilan, simplemente ellos crecen. No hacen nada, ni van a buscar la comida como el ave. Simplemente crece. Y Dios viste el lirio mejor que cualquier rey o persona sobre la faz de la tierra en toda la historia del mundo. Un lirio entre millones, en toda su belleza y hermosura. Entonces después vemos los principios de estos argumentos. En versículo 24 Jesús dice al final, ¿cuánto más valen ustedes que estos cuervos? Y en versículo 28 dice, ¿cuánto más hará Dios por ustedes? Entonces volvemos al 25, no se preocupen de todas estas cosas, no añade nada a su vida. Entonces versículo 26, no se preocupen por su comida y su vestimenta, ni por ninguna otra cosa. Y después versículo 28, en verdad sepan que su preocupación es una falta de fe en Dios. Entonces ahí tiene todo resumido lo que está hablando Jesús. Y vimos la semana pasada entonces de versículos 22 al 28 que no te debes preocupar, sino que debes confiar en el cuidado de Dios. Y luego en versículos 29 al 34, hoy vamos a ver que no te preocupes, seguí las instrucciones de Dios. Y Dios se va a encargar de todos tus problemas. Y Dios se va a encargar de todas tus pruebas, de todas tus dificultades, todos tus obstáculos. Se va a encargar de todo. Vos simplemente hacé lo que Dios dice. Vos simplemente obedecé las palabras de su boca. Simplemente viví de acuerdo al llamado que Dios te llamó a vivir. Y vas a vivir sin preocupación. Entonces no se preocupen. La semana pasada entonces comenzamos con versículos 22 al 28. El punto era no se preocupen, solo confíen en el cuidado de Dios. Hoy vemos el segundo y el tercer punto. En segundo lugar vemos en versículos 29 al 31, no se preocupen, sino busquen el reino de Dios. No se preocupen, sino busquen el reino de Dios. Y Jesús comienza de una manera negativa, con una prohibición. La búsqueda que Dios prohíbe, versículo 29. Ustedes, pues, no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados. La primera palabra allí es ustedes. Jesús Lucas, aunque sea, vuelve a recordarnos a quién le está hablando Jesús. Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús está hablando a aquellos que son hijos de Dios. En versículo 31 dice, el Padre de ustedes. En versículo 32 dice, el Padre de ustedes. Él les está hablando a los hijos de Dios. Esto no es para el incrédulo. Esto no es para el religioso. Esto no es para el profesante. Esto no es para todo el mundo. Esta vida sin preocupación es solo para los hijos de Dios.
Y es a ellos a quien les habla. Y entonces, como es a ellos a quien les habla, dice, pues no busquen qué han de comer y qué han de beber. Ahora, esto no está diciendo que no busques el mejor trabajo que puedas tener. Sí, busca el mejor trabajo que puedas tener. No dice que no progreses en tu trabajo. No dice que no vayas de un trabajo a otro mejor. No dice que no puedes hacer eso. La Biblia habla de todas estas cosas. Jesús está diciendo que no busquemos estas cosas como la prioridad de nuestras vidas. En verdad, este buscar aquí es dirigir todo tu corazón hacia estas cosas como el objetivo de tu vida. Eso está diciendo. Desear algo profundamente, al punto que se convierte en la meta principal de tu existencia. No hagas eso. En lo cual todo tu esfuerzo y toda tu energía está concentrada en alcanzar esa meta, buscar esa comida, buscar esa bebida, buscar esa vestimenta. Ahora no significa, bueno, el pastor dijo que puedo ser perezoso. No tengo que hacer nada, no tengo que trabajar, no tengo que esforzarme. No descuides tu trabajo. Mañana anda a trabajar. A las 2 de la tarde decidís si vas a trabajar o tenés otra cosa que hacer mañana, ¿sí? Eso lo podés decir vos nomás. Pero no seas perezoso. Que no gobierne tu vida ese buscar. Que tu corazón no esté atado a estas cosas del mundo, a estas cosas que necesitas. Decís, pero si no lo tengo no vivo y me controlan. Entonces debemos estar viviendo, llevando a cabo las tareas diarias de nuestra vida y esforzándonos, pero que no sea el deseo ferviente de nuestro ser. Eso está diciendo Jesús. Pero quizás respondemos y decimos, bueno, pero si yo no lo busco, ¿qué voy a comer? Si yo no lo busco, ¿qué voy a beber? ¿Quién va a trabajar por mi pastor? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, Dios ya prometió que vas a tener lo necesario. Y por eso dice al final, y no estén preocupados. O sea, el versículo comienza y dice, no lo busques. Y después vos en tu mente estás pensando, ¿qué va a pasar si no lo busco? Entonces Jesús dice, y no te preocupes. Y no te preocupes. Para nada. Él prometió darte todo lo que vos necesitás. Y nunca te va a faltar. Dios va a proveer. Y mejor traducido acá, quizás como la Reina Valera, no te inquietes. No estés inquieto. Inquietarse se usaba originalmente esta palabra de aquellos barcos que eran llevados con el mar de un lugar a otro lugar y depende cómo va el viento se iba el barco. Y dice, no seas así. No estés inquieto como un barco que va de acá para allá, donde un día en casa tenés inestabilidad económica. No algo raro en Argentina, no nos pasa nunca, ¿no? Pero tenés inestabilidad económica y ya te preguntas, ¿Dios va a cuidar de mí? ¿Y qué va a pasar? Y a la mitad del mes pasa algo inesperado y tenés todo el dinero que necesitas para vivir. Decís, ¡fua! Y ahora estoy firme, qué bueno. Y al otro mes de nuevo, ahora me llega el viento para acá, el viento para allá. No estés inestable. No tengas inquietud. ¿Por qué? Miren versículo 30. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Esto es lo que hace el mundo. Esto es lo que hacen las naciones del mundo. Ellos priorizan su necesidad y entonces viven inquietos toda su vida, no sabiendo si van a tener lo necesario o no. Y están preocupados por su comida. Están preocupados por su bebida. Y están preocupados por su vestimenta. Ansiosos de tener lo necesario. Ansiosos de acumular abundancia, porque una vez que tienen lo necesario hay que empezar a acumular por las dudas. Y ansiosos que tengan todo seguro, el presente está seguro, pero no, y mis hijos, y cuando sea más grande, entonces ahora estoy ansioso por tener lo que necesito en 20, 30, 40 años. Y su alma está llena de inquietud y viven toda su vida preocupados. ¿Por qué hacen esto? Bueno, la Biblia es muy clara y podría leer un montón de versículos. ¿Por qué no conocen a Dios? No conocen a Dios. Es común, es normal, es lo que se espera. Que vivan inquietos, que vivan ansiosos, porque no son hijos de Dios. No han recibido una promesa. No hay para ellos una promesa ni de vida eterna y no hay una promesa para ellos de necesidades, de suplir todas las necesidades. Entonces, no solo viven sin propósito de lo que viene, con una esperanza, viven sin esperanza, pero
también viven toda su vida acá acumulando, buscando su propia felicidad porque piensan que ese es el propósito de su vida, pero nunca la hallan, nunca la encuentran. Y solo produce más inquietud y más preocupación. Pero Jesús dice, pero ustedes no anhelen esto, ustedes no busquen esto, no tengan una preocupación obsesiva por esto, por la vestimenta, por la comida. ¿Por qué? Bueno, miren el resto del versículo 30. Y así Jesús da la razón de la prohibición. Porque Dios cuida de ustedes. Dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. ¿Por qué vos no tenés que vivir obsesionado y ansioso por tus necesidades? ¿Por qué vos no tenés que estar inquieto por lo que no tenés? Porque vos no sos de las naciones del mundo. Vos no sos del mundo, vos no sos pagano. Vos sos hijo de Dios. Dice acá el texto, ¿lo vieron? Pero el Padre de ustedes. Ustedes son de su Padre, ustedes pertenecen a su Padre. Ustedes pueden clamar a su Padre, Abba Padre. Ya vamos a hablar más de eso en un momento. Su Padre cuida de ustedes. Su Padre da lo mejor a ustedes. Fue en Mateo 7:11 que Jesús dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Tu Padre está cerca tuyo. Tu Padre te provee todo. Tu Padre cuida de ti. Fue Pablo que dijo, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él es mejor Padre que nosotros, porque yo como padre, si tengo poco o no tengo mucho, o apenas tenga lo necesario, y si en mi familia va a comer uno o dos, ¿qué hago? Le doy a mi hijo, ¿no? Que coma a mi hijo. Pero nuestro Padre Celestial nos da conforme a las riquezas de su gloria. Él tiene un montón y nos da conforme a eso. Nos da y nos da y nos da y provee para nosotros. Pensá en la magnitud de lo que sos. Sos un hijo de Dios, sos un hijo del Altísimo, sos un hijo del Creador del mundo. Un hijo del que cuida de los cuervos, que realmente son sin importancia, que cuida de los millones de lirios, que son sin importancia. Ese es el Dios que cuida de ti. El Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Y aquí vemos que nos habla del Dios omnisciente. Porque miren lo que dice. Pero el Padre de ustedes sabe qué necesitan. ¿Sí? Porque le dije, no, Él sabía antes de que vos le pidas. Él ya sabe. Y este verbo muestra este principio de que Él siempre lo supo, lo continúa sabiendo y obra de acuerdo a lo que sabe. Y Él sabe todo lo que vos necesitas. No hay nada que se le escapa. Y ya nos dijo que va a suplir todo lo que necesitas. Entonces, si lo sabe todo y lo va a suplir todo, no estés inquieto. No te preocupes. No estés excesivamente ansioso. No somos como el mundo buscando estas cosas. Ya las tenemos. Ya tenemos todo lo necesario. Él sabe y Él provee para cada una de tus necesidades. Y hermano, yo no sé para vos, pero para mí qué paz que infunde esto. ¿No? Qué paz que viene al contemplar esta verdad en mi alma. Todo. Y vos ya ponés tu preocupación ahí en tu mente, ya lo estás pensando. Dios va a proveer lo que necesitas. Cuánta tranquilidad con la que podés dormir cuando pensás en esto. Cuánta paz y alegría con la que podés vivir cuando te levantás a la mañana. El Padre que te ama, el Padre que dio a su único Hijo por ti, el Padre que te adoptó como su Hijo, Él sabe tus necesidades y provee para cada una de tus necesidades. Increíble. Y decís, no me lo merezco. No te preocupes, no te lo mereces. Yo tampoco. Pero es un Padre amoroso. Un Padre amoroso. Entonces no busques con ansiedad las provisiones que Dios ya prometió darte. Bien, entonces vemos la parte negativa. Entonces, ¿qué debo hacer? Porque Jesús no nos deja allí nomás. Miren versículo 31. Pero busquen su reino. Cuando ya no pongo mi preocupación en mis necesidades,
diarias y todo lo que yo pienso que necesito y tengo que hacer para lograr lo que necesito, es en ese momento que ahora estoy listo para poner mi búsqueda en lo que Dios quiere. Y este es un principio de vida cristiana y lo vemos por toda la Biblia. ¿Ven lo que está haciendo Jesús acá? Dice, no busquen, y de luego por otro lado, sí busquen. ¿Y ven cómo necesitamos las dos cosas? Es lo que la Biblia siempre nos enseña. Y me encantaría ir y leerlo y pasar mucho tiempo allí, pero se los digo nomás, vayan y lean Efesios 4, 17 al 32, uno de los mejores pasajes en cuanto a despojarse y vestirse. Entonces quito y me pongo. ¿De qué debo despojarme? De lo que a Dios no le agrada. ¿De qué debo vestirme? De lo que a Dios le agrada. Y ahí en Efesios 4, 17 lo explica abundantemente. Pero ¿qué es lo que está diciendo acá en este pasaje? Quiero que pensemos en esto. Yo no puedo hacer lo que Dios quiere si yo no abandono el pecado que Dios me dice que abandone. Tantas veces decimos, bueno, voy a vivir la vida cristiana. Bueno, tenés que dejar esto, porque la Biblia dice acá que dejes eso. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, no podés vivir la vida cristiana. Tenés que escuchar las prohibiciones de Dios y decir, si Dios dice que yo abandone esto, lo abandono. Pero tampoco puedo hacer lo que Dios quiere si abandono esto, pero no lo reemplazo con nada. Lo tengo que reemplazar, y no con meditación, ¿sí? No con yoga. Lo tengo que reemplazar con lo que Dios dice que sí busque. ¿Ven? Es súper sencillo. Me deshago de lo que Dios dice que me deshaga y hago lo que Dios me dice que haga. Y acá es muy sencillo. Dice, no busques, no anheles con todo tu ser las cosas de este mundo, tus necesidades y todas las demás preocupaciones que tenés, sino busca el reino de Dios. No es tan difícil. La práctica es más difícil porque no lo queremos hacer. Pero el principio es muy sencillo. En vez de que tu mayor deseo y tu mayor prioridad sea lo material, la comida, la vestimenta, todo lo necesario y más allá de lo que necesito, en contraste, de manera opuesta, dice acá, pero busquen su reino. Deseen su reino. Anhelen su reino. Que la prioridad de su vida, lo primordial, sea el reino de Dios. Y debemos entender que el reino no es simplemente un lugar al cual tengo acceso. Pues digo, bueno, el reino está allá, falta un montón, es futuro. Algún día va a llegar. Y sí, estoy pensando en el reino. Estoy pensando ahí cuando entre, va a haber calles de oro, gente con coronas que le van a dar a Jesús, Jesús con la corona más grande. Va a ser re lindo. No, el reino es más que un lugar. Es más que un lugar. Es un modo de vida. Si yo soy ciudadano del reino, entonces vivo como ciudadano del reino. Y cuando vivo como ciudadano del reino, es el dominio y el reinado de Dios sobre mi vida. Eso es vivir como parte del reino. Donde yo doblo mi rodilla ante Dios porque Él es el Rey. Y doblo mi rodilla ante Él y mi voluntad a su soberanía. Entonces lo que yo hago, lo hago de acuerdo a su voluntad. Y el objetivo, el propósito de toda mi vida es el reino de Dios. Su reino. Entonces salgo a proclamar el reino para que otros puedan conocer a Cristo. Y anhelo la venida del reino porque es el regreso de Cristo. Y adoro y sirvo y obedezco al Rey porque estaré en su reino. Y ya soy parte de su reino. Entonces le sirvo y obedezco su palabra. Hermanos, cuando busco al reino, busco a Cristo. Cuando busco el reino, anhelo la santidad en Cristo. Cuando busco el reino, vivo de acuerdo a la instrucción del reino, a la instrucción de Cristo, con amor absoluto por Cristo. Hay una gran diferencia en que mi búsqueda sea las cosas de este mundo y mi búsqueda sea el reino. Y no se pueden comparar, son dos búsquedas opuestas. Entonces, buscar el reino es que tu vida esté totalmente controlada y consumida por el reino de Dios, donde Dios reina sobre tu vida en absolutamente todo, porque Él es Señor de tu vida. Y todo lo que haces es en honor y gloria al Señor. Entonces, hermano, donde hay pecado, te arrepentís, lo abandonás,
lo dejás de lado y donde dejás ese pecado hay enseñanzas a obedecer y entonces movés todas tus facultades para obedecer lo que la palabra de Dios dice. Entonces no titubeo, no leo y decido qué voy a hacer. Sí, me conviene, pero no estoy seguro. No. No, digo, Señor, esto es lo que querés que haga, lo hago. O lo dejo, y esto querés que haga, lo hago. El creyente es caracterizado por una búsqueda del reino de Dios. Y si miramos, no vamos a ir ahí, pero si vamos a mirar Mateo 6:33, él agrega algo en estas palabras. Dice no solo que busquen su reino, sino que dice su reino y su, ¿lo conocen? Justicia y su rectitud. Entonces agrega este otro segmento de lo que es el reino, que es que mi vida es para vivir en la santidad y la rectitud que Dios demanda. Esa es la vida del que busca el reino. Entonces buscar el reino no es buscar a Dios mientras me conviene. No, buscar el reino es dejar todo por el Señor, que es lo que hemos estado aprendiendo todo el libro de Lucas. El que sigue a Jesús deja todo. Y así debe ser al buscar el reino. Y miren la promesa, pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Ropa, vestimenta. Versículo 36, todas las demás preocupaciones de la vida. No te preocupas por nada. Dios se va a ocupar de todas tus necesidades. Todo aquel que orienta su alma a la búsqueda del reino eterno, Dios le provee todo. Y mientras le provee todo, encima está atesorando para el cielo, está atesorando para la eternidad, está atesorando para la vida que viene. O sea, está matando dos pájaros de un tiro. Porque atesora para toda la eternidad, mientras que no se preocupa de nada aquí. No está inquieto. Porque Dios provee. Ahora, quizás no vas a tener comida en abundancia. Quizás no vas a tener riquezas en abundancia. Quizás no tendrás lo más lindo, lo más lujoso de todas las cosas. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Siempre vas a tener lo suficiente. Y mientras tanto estás atesorando para lo que sí importa. El lujo del cielo. Glorificando a Dios para siempre. Entonces, hermano, ¿cómo vivís vos? ¿Vivís inquieto? ¿Vivís preocupados? Si somos honestos, sí, sabemos que tenemos preocupaciones. ¿Pasás tu tiempo inquieto buscando cómo obtener las necesidades básicas? ¿Es cómo pasás tu tiempo? Y entonces trabajás más y más, dormís menos y menos, buscas más y más cómo satisfacer tus necesidades y esta búsqueda te consume y ya, o sea, dormís ansioso y no podés dormir y estás más cansado, estás más inquieto, más preocupación. Deja de estar dominado por la búsqueda del mundo, que no te domine. Esforzarte sí, trabajar duro sí, pero que no te domine, que no domine tu vida. Tu vida tiene que ser estar para el reino de Dios. Y no solo no debe dominar tu vida, no debes vivir preocupado, pero obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Vos obedecés los mandatos de Dios? ¿Los obedecés? Oh, pero pastor, es muy difícil. Pues ¿sabes las decisiones que tendría que tomar si tengo que obedecer los mandatos de Dios? Todos. No te imaginás todos los que son. Sí, me imagino, pues yo tengo que hacer lo mismo. No es que yo vivo en una nube y en una burbuja y no tengo que hacer lo mismo. Todos tenemos que hacer lo mismo. Pero vale la pena. Hermano, ¿dónde estás atesorando? ¿Estás atesorando en el cielo o estás atesorando en la tierra? ¿A quién estás agradando? ¿Te estás agradando a ti mismo o estás agradando a Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando la necesidad del momento o estás buscando el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Es tu propia felicidad o dar gloria a Dios? Y pastor, dar gloria a Dios, bueno, entonces eso va a traer cambios drásticos en tu vida. Cambios drásticos, donde dejas todo y seguís a Cristo. Pero ese es el que tiene acceso al reino de Dios, el que deja todo y sigue a Cristo. En realidad es la característica del creyente. Y a veces flaqueamos, pero debe ser la característica del creyente.
Entonces busca con tu alma el reino de Dios, que nada te detenga, que nada te frene, que ningún obstáculo se meta en el camino donde no podés hacer lo que Dios quiere, que todo tu anhelo sea la voluntad de Dios en tu vida, que tu deseo sea ser santo como Dios es santo, que tu ambición sea proclamar el reino, esperar el reino, vivir para el reino. Y esta búsqueda, y piensen en esto, es hermoso, esta búsqueda trae descanso y paz a tu alma. Y todos esos problemas que te tenían ansioso, calma, calma. Esto es como cuando John Wesley, él viajaba de Europa a Estados Unidos en barco por 3 meses y hubo como 5 o 6 tormentas que él habla de eso en su diario íntimo. Y dice, el tal y tal día hubo una tormenta que parecía que el barco se partía en 2. Y nosotros, yo y todos los ingleses estábamos gritando. Y después se escuchaba allá de lejos, estaban los alemanes, y los alemanes estaban cantando alabanzas al Señor. Y le dice, ¿cómo no podés estar preocupado? ¿No? Porque ellos confiaban en el Señor, en medio de una tormenta que parecía que el mar se tragaba el barco. Y así vivimos nosotros, gritando, inquietos. Pero hermano, en toda la tormenta vos podés tener quietud en Cristo, en el Señor. Entonces no se preocupen, sino busquen el reino de Dios. Tercero, vemos en versículo 32 al 34, no se preocupen, sino vivan según la promesa de Dios. Entonces Dios les dio una promesa, vivan confiados en esta promesa, vivan según esta promesa, vivan en la realidad de esta promesa. Versículo 32 dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Este versículo es hermoso. Si te vas a plantar en un lugar, plantate en este versículo, ¿sí? Y quédate allí y medita en este lugar. Primero dice, no temas. Es un mandato, no te asustes, no tengas terror. Y va con los otros 2 mandatos que vimos anteriormente. Versículo 22, no te preocupes, ¿sí? Versículo 29, no estés inquieto. Y ahora no temas, no tengas temor. No te asustes, porque si no, tengo lo justo, no debo buscar más y no debo estar inquieto, pero eso infunde temor en mi vida. No tengo que vivir según el reino, tengo que buscar el reino. No, pero eso trae temor a las decisiones que tengo que tomar. No temas, no temas, no te asustes, no te paralices, no estés aterrorizado. ¿Por qué? Mírenlo, hay 3 características acerca de Dios en este versículo que quitan nuestro temor. Y son hermosos. El primero está ahí en estas palabras, rebaño pequeño. No temas, rebaño pequeño. Y si nosotros somos un rebaño pequeño, y si nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos parte de su rebaño, entonces ¿eso qué hace a Dios? Nuestro pastor. No temas porque Dios es tu pastor. Y Dios cuida de su rebaño pequeño. Este término, que quizá lo leemos y no entendemos mucho, es un término de amor y de cuidado. Nosotros somos un rebaño que pertenece a Dios. Y siendo su rebaño, Él es mi pastor. Y como mi pastor, Él cuida de mí como si yo fuera su oveja. Ahora pensemos en eso. Sin el pastor, el rebaño tiene de qué preocuparse, ¿no? Y podríamos numerar todas las cosas por las cuales tienen que preocuparse. El rebaño teme. El rebaño está inquieto porque el pastor se ha ido. Y tiene necesidades. Y se empiezan a decir uno a otro, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? El agua está ahí a 5 metros, pero no lo encuentran. No saben qué van a beber. ¿Y qué pasa si viene un lobo y nos va a despedazar? Y están desesperados, están asustados, y no tienen guía, no tienen cuidado, no tienen nada de esto. Sin el pastor son vulnerables, muy vulnerables. Y la oveja se pone nerviosa, la oveja se pone inquieta, y la oveja empieza a hacer ruido. Va, no sé qué hacen, ¿no? Pero empieza a hacer ruido, tienen miedo. Y Jesús dice, no teman, rebaño pequeño, no teman. Como si un pastor reúne a todas sus ovejas. Y Jesús dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y la conocen. Y reúne a las ovejas y dice, no tengan miedo, acá estoy.
Les voy a llevar a comer, los voy a guiar a los mejores pastos, al agua. Si viene un lobo, hago un poco de taekwondo y lo mato. No se preocupen, no les va a pasar nada, ni una se va a perder. Y si en el camino se extravía una, voy a juntar a todo el resto, los pongo en un lugar a salvo y voy a salir a buscar esa oveja hasta que la encuentre. Porque eso es lo que hace el pastor. Entonces esto dice Jesús a nosotros: no temas, rebaño pequeño. Escuchaste lo anterior y decís: pero tengo miedo que no busque mis propias necesidades. ¿Qué me va a pasar? ¿Tendré lo suficiente? Pastor, esto trae temor a mi vida. Y Jesús dice: no temas, te voy a cuidar. Te voy a cuidar. No temas, Dios te protege. Dios te valora. Dios tiene un propósito para tu vida. Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Te recuerda algún salmo? Sí, Salmo 23. ¿Y qué nos dice el Salmo 23? Jehová no te dejará, nada te faltará. Dice versículo 2 que te dará reposo y te dará descanso. Versículo 3 te guiará a la justicia. Y sigue el Salmo y dice: será tu amparo en el medio del mal para que no tengas que temer, y siempre estará contigo, y su bien y su misericordia te seguirán para siempre. ¡Fua! Ese es nuestro pastor. Y acá Jesús dice: acordate, tenés un pastor, es Jehová Dios, y vos sos su rebaño, entonces no temas. Pero continúa y vuelve a repetir lo que dijo en versículo 30. Dice: no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes. No solo no temes porque Dios es tu pastor, no temes porque Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Vos sos hijo del Padre Celestial. Y Él te va a cuidar a vos y te va a cuidar de la manera más amorosa que un padre cuida al hijo, donde lo protege y lo alimenta y le provee todo lo necesario. Quizá vos como padre vas con tu jean roto, aunque eso está de moda también, pero roto porque está viejo, ¿sí? Pero tu hijo tiene la mochila más linda, ¿no?, de todos los jugadores de la selección, porque todos lo tienen que tener. No, le provees lo mejor, aunque vos tengas menos. Y lo guiás y le enseñás. Y esto hace Dios con nosotros, y nos provee lo mejor, y nos enseña, y nos cuida, y nos consuela, y nos corrige cuando hacemos mal, y nos da seguridad, y nos da confianza. Y hoy es el Día del Padre, y vos quizás decir: yo nunca tuve un padre así. No, pero en Dios sí lo tenés. En Dios sí lo tenés. Y te aseguro que nadie tuvo un padre así, a ese nivel. Y eso es lo hermoso de Dios. Y quizás decir: yo no soy un padre así. No, no te preocupes. Todos. El mejor padre, ¿sabes cuál es? El que no es padre. ¿Sí? Ese sabe todo. Y después es padre y ya se da cuenta que no sabe nada. Tenemos un Padre que cuida de nosotros. Es el Padre perfecto. Y sea que tu Padre sea un ejemplo de lo que Dios es con nosotros o no, podés saber que Dios es un Padre perfecto, Él va a cuidar de ti. Él es amoroso, Él es íntimo y siempre está ahí para ayudarte. ¿Qué hacía un chiquito cuando tenía miedo? ¿Y qué hace un chiquito? Va corriendo, ¿no? Y ahí abraza al Padre. Hay una tormenta eléctrica, hay un tornado, un terremoto, y el hijo abraza al Padre como que el Padre lo va a cuidar, ¿no? Y el Padre lo tiene ahí en los brazos y no importa lo que puede pasar, el hijo confía en que aunque se mueran todos y se derrumbe todo, mi papá me va a cuidar. Así es Dios con nosotros, pero Él tiene el poder para cuidarnos de manera perfecta. Entonces no temas, no temas. Dios es tu pastor, Dios es tu Padre. Y el último, ¿lo ven? Porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. ¿De quién es el reino? De Dios. ¿Y qué hace eso a Dios? El Rey. Dios no solo es el pastor, Dios no solo es el Padre, Dios es el Rey y Él te ha dado el reino a ti. Y nadie se lo puede usurpar y nadie puede decir: no, vos no, porque Dios te lo ha dado. Y la Biblia nos dice en Salmo 10:16, Jehová es Rey eternamente y para siempre. Y 1 Timoteo 1:17 dice: Jehová es el Rey eterno. Y en 1 Crónicas 29:11 dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Mateo 6:3 en la oración dice: tuyo es el reino.
Lucas 11:2 dice, venga tu reino. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y Jehová Dios es rey soberano sobre este reino y gobierna sobre este reino eternamente. El reino pertenece a Él. Y miren lo que ha hecho. Él ha decidido dártelo a vos. Él se lo da a todos sus hijos. Ha determinado que vos lo tengas. Y vos vivas en su reino. Y la forma en que lo da, esta palabra habla de dar con delicia, dar con gozo y dar con determinación. Primero te lo dio y nadie te lo quita, pero segundo te lo dio con delicia. Le encantó dártelo. Le encantó. Disfrutó dártelo a ti con placer. Qué hermoso. Entonces, si vos pertenecés a Dios, vos sos un hijo de Dios, Dios es tu rey. Y como rey, Él te cuidará perfectamente, porque lo que dice y hace el rey, nadie puede estorbar, especialmente un rey perfecto como Dios. Y si Él es el rey, nada te faltará, y nadie te dañará, y nadie te podrá hacer nada, y nadie te podrá sacar del reino. ¡Qué promesa! Entonces, hermano, no temas. Jehová es tu pastor y vos perteneces a tu pastor como parte del rebaño pequeño. ¿Quién te puede hacer mal? Nadie. Jehová es tu Padre, el único Padre perfecto que te ama y quiere lo mejor para ti y te da lo mejor porque te lo puede dar en toda circunstancia. No temas. Jehová es tu Rey, te ha dado su reino. Y si sos parte del reino de Dios, que es lo máximo que puedes tener, ¿no te va a dar también todas las cosas en el camino al reino? Sí, te va a dar todo. Entonces volvemos al mandato de versículo 22 al principio. No temas, no temas. Bueno, pastor, pero ¿sobre qué no debo temer? Sobre nada. Sobre las necesidades básicas, pero también versículo 26 dice, no se preocupen por lo demás. No debes temer nada. Hermano, ¿confías en las promesas de Dios? Que Él es tu pastor, Él es tu Padre y Él es tu Rey. Y que para hacer eso en tu vida, Él lo ha dado todo, ha dado a su Hijo unigénito para que venga a morir en la cruz por tu pecado, resucite al tercer día y te salve. Porque esa es la forma que Él es tu pastor, tu Padre y tu Rey. Entonces, ¿cómo podrías temer? Entonces, esta promesa, este versículo es una a la que debemos volver una y otra vez en nuestra vida cristiana porque nos olvidamos rápidamente. Entonces, cada vez que hay una inquietud, un temor que agobia mi mente, debo recordar, no debo temer. Ay, ¿por qué no debía temer? Y volví a este versículo. Acá está por qué no debes temer. Dios te lo promete. El Padre, Pastor y Rey suplirá todas tus necesidades. Y entonces sigue su argumento y a la luz de versículo 32 podemos entender versículo 33. Porque tenés el reino, Dios te ha dado el reino, no te aferres a las posesiones de este mundo. Muy fácil entenderlo, porque si lo leemos fuera de contexto significa lo que uno quiera. Versículo 33, dice, vendan sus posesiones y den limosnas, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruya. Dice primero que vendan sus posesiones, véndanlo. Entonces, como dije, hay que interpretarlo dentro de su contexto, porque si dice vendan todo y no tengan nada, ¿qué pasa con nuestra iglesia? De repente ahora, en vez de poder ser una bendición y un testimonio a los de afuera, estamos mendigando a los de afuera. No tenemos nada, no, Dios dijo que no tenga nada. No, que me ponga unos trapos acá con unos alfileres y no viva en una casa y no tenga nada. No es lo que está diciendo el pasaje. Tenemos que verlo en su contexto. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Acaba de hablar en versículos 13 al 21 y dijo, hay un rico que es un necio y él tiene abundancia y abundancia y abundancia. ¿Y qué hace con su abundancia? No piensa en Dios, no piensa en los demás, piensa en sí mismo y todo lo que él tiene y toda su seguridad y todo lo que él quiere, y él es un egoísta, y eso es lo que Dios está reprendiendo acá. Dice, da limosna, compartí con los demás.
Jesús no está diciendo que no puedo ser dueño de nada. Vemos aún en Hechos que vendían propiedades y las daban, pero Ananías y Zafira, cuando ellos mueren, Pedro le dijo, esto no era tuyo antes de que lo vendas, y cuando lo vendiste no te pertenecía a vos. O sea, ellos no tenían que dar eso. Y murieron porque mintieron. Pero se lo podrían haber quedado, no tenían que vender la propiedad. Pero debo usar mis posesiones. Lo digo así, mis posesiones no deben gobernar mi vida. De eso está hablando. No deben gobernar mi vida, sino que el reino de Dios debe gobernar mi vida. Entonces uso mis posesiones a la luz del reino de Dios. Entonces Jesús dice, vendan sus posesiones y den limosnas. Debo vender mis posesiones al punto de que yo estoy dispuesto a renunciar a todas mis posesiones. Miren Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33. Dice así, pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Ahí es mucho más claro, ¿no? Lucas capítulo 18, versículo 22, Jesús está hablando con el joven rico y el joven rico quiere entrar al cielo y ha hecho todas estas cosas maravillosas para entrar al cielo, pero Jesús sabía que amaba el dinero y Jesús ya ha dicho, no puedes amar el dinero y a Dios al mismo tiempo. Entonces le dice, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Y él al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Dijo, no, eso no lo voy a hacer. Y Jesús dijo, bueno, el reino no es para vos. No es que el reino es por dar dinero, pero mostraba su corazón. Entonces Jesús dice acá, vendan sus posesiones. Y segundo dice, den limosnas. Es el segundo de 3 mandatos que nos da en este versículo. Compartan con los que no tienen. Den a los necesitados. Ofrenden al Señor para cuidar de otros. La fe genuina se expresa de manera práctica. Juan dice, no amen en palabra, amen de hecho y en verdad. Den, ayuden. Y después dice, háganse bolsas que no se deterioran. Todo en este mundo se deteriora, ¿no es así? Te compras unas zapatillas nuevas, están brillando, están hermosas, están geniales. Pasan 6 meses y empezás a ver el dedo gordo, ¿viste? Que empieza a aparecer ahí, ¿no? O cuando yo era chico, no sé si todavía lo hacen, pero venías con tus zapatillas hermosas y todos los jóvenes decían estreno y te pisaban la zapatilla, ¿no? No duraba ni un segundo. Todo se deteriora en este mundo. Todo perece en este mundo. Pero lo que es invertido para lo eterno permanece para siempre. Y si lo invierto hoy, en 30 años no se deterioró. Sigue permaneciendo de la misma manera. Háganse bolsas en lo eterno. Y después dice, un tesoro en los cielos que no se agota. Hasta ahí quiero ir. Un tesoro en los cielos que no se agota. Entonces cuando vos estás vendiendo, estás dando, estás proveyendo para otros, estás ayudando a otros, vos estás invirtiendo tu tesoro en el cielo. Y dice, en un lugar donde no se agota. Y podría ser traducido en un lugar, eso es algo que no falla. Es algo que no se acaba. Y entonces en el cielo podés invertir e invertir e invertir y es seguro. En la tierra, ¿sabés qué pasa? Invierto, lo escondo en mi casa y una noche unos ladroncitos de 14 años, que no les pasa nada, deciden meterse a su casa y robártelo todo. Y lo perdés. Entonces lo tuve que haber dejado en el banco, pero vos viviste en el 2001 y dijiste, no, en el banco no lo voy a dejar. No tenés dónde dejarlo, no tenés dónde ponerlo, no es seguro en ningún lado. Y después decís, bueno, lo invierto en ropa y compras ropa y compras ropa y compras ropa y empieza a hacerse una familia de polillas en tu placar. Y lo sacás y también va a estar bien agujereado, bien lindo, ¿no? Quizá lo vendés al doble, porque está de moda eso, pero probablemente no. ¿Qué estamos diciendo? Todo se deteriora acá, todo se destruye acá. Pero en el cielo es inagotable lo que puedes invertir. Y nunca puedes invertir lo suficiente. Y no falla, es seguro, es permanente, es eterno. Qué hermoso. Entonces dice, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye.
Porque Dios nos ha dado el reino, invertimos en el reino. Eso permanece, eso perdura. Y nunca un ladrón se va a meter, nunca una polilla se va a comer algo, nunca va a destruir nada. El principio de acá es el principio de Mateo. ¿Recuerdan el principio de Mateo 6? No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando vos atesorás en lo eterno, cuando atesorás para el reino, primero no te preocupás, segundo no te inquietás, tercero no temés y encima todo lo que estás acumulando es eterno. Hermanos, qué inversión, qué inversión. Atesorar donde verdaderamente permanece. Miren versículo 34, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. ¿Ven la primera palabra ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la razón de obedecer el mandato. ¿Por qué obedeces el mandato de Dios? ¿Por qué no tenés temor? ¿Por qué vendés? ¿Por qué das? ¿Por qué estás embolsando, por decirlo así, en lo celestial? ¿Por qué invertís en algo que no se agota? Porque donde esté tu tesoro, está tu corazón. Donde esté tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué está diciendo? Si tu búsqueda y tu tesoro es terrenal, tu dinero, tu deseo, tu felicidad, tu bienestar, donde tu corazón es el centro de tu vida, y sos absorbido completamente por todas estas cosas del mundo, allí está tu corazón, allí está tu tesoro, ahí está todo. Y como el rico, morís y lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Pero si tu tesoro está en el reino de Dios, y tu corazón es absorbido por el reino de Dios y todas tus posesiones son usadas para el avance del reino de Dios, eso es eterno, eso es para siempre, eso vale la pena. Pero solo vos podés responder la pregunta, ¿dónde atesorás vos? ¿Dónde atesorás vos? Y no me tenés que responder a mí, respondele a Dios que ya sabe tu corazón. ¿Dónde atesorás vos? ¿Sos como el rico necio que atesora todo en la tierra? Hermanos, lee de nuevo el pasaje, al final lo perdió todo, e inclusive perdió su propia alma, y se preocupó por tener más y más y más y más, y cuando al final alcanzó y dijo, voy a vivir en abundancia, muere. O sos como el discípulo convertido, del cual habla Jesús acá, que atesora tesoro en el cielo. Y al final, cuando parece que lo perdió todo, no perdió nada, porque todo permaneció. Y no solo permanece todo eternamente en el cielo, pero tiene toda la provisión en esta tierra y disfruta de todo y nunca está inquieto de nada. ¿Ves que ganan los dos lugares? El que atesora en la tierra vive con inquietud y preocupación, el que atesora en el cielo vive sin preocupación y sin temor. ¿Qué es lo único seguro que tengo en esta vida? Atesorar en el cielo. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que vos más amás? Esta es la verdadera prueba de tu carácter y tu corazón. Porque podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que atesoramos en el cielo, podemos decir un montón de cosas, porque nos gusta hablar de nosotros mismos y lo grandiosos que somos, ¿no? Pero ¿qué amamos? ¿Qué amamos? ¿En qué están puestos nuestros afectos? ¿En qué uso mi dinero? Y no estoy diciendo que nunca podés comprarte algo lindo, ¿sí? No estamos diciendo eso. Pero ¿cómo usás tu dinero? ¿Cómo usás tu tiempo? ¿De qué hablas? ¿Cómo son tus acciones? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus búsquedas? ¿Es lo terrenal o es lo celestial? ¿Qué te levantás pensando a la mañana? ¿En qué te dormís pensando? Eso habla mucho de quién sos, de dónde está tu tesoro, de qué atesorás, de dónde está tu mente, dónde está tu corazón. Y hermano, déjame decirte esto, si tu corazón está en la tierra, no te sorprendas cuando vivís en preocupación excesiva y en inquietud y en temor y vas a toda clase de doctor y toda clase de consejero y decís, no puedo creer cómo yo vivo así. Acá está la respuesta, porque estás atesorando en la tierra. Estás atesorando en la tierra.
Pero tampoco te sorprendas, creyente, que cuando vivís enfocado en el reino, no importa qué situación viene a tu vida, tenés paz y tranquilidad. Tristeza seguro, lágrimas seguro, pero paz, tranquilidad. Y el testimonio más lindo es cuando otro viene y te dice, ¿cómo puedes estar tan sonriente vos hoy? ¿No ves todo lo que te está pasando? ¿No? Pues esa persona no puede entender el reino de Dios. Qué hermoso testimonio cuando creyentes están en el hospital y están a punto de morir y los enfermeros y los doctores y todos están como, este tipo tiene una paz. ¿Por qué? Porque va a estar con su Señor. Porque va a ver todo lo que atesoró para el Señor. Qué hermoso. Entonces, cuando yo no estoy viviendo según el reino, cada cosa que viene es inquietud excesiva y no duermo. Y cuando yo estoy viviendo para el reino, no importa qué viene, puedo tener paz. Este es el principio que nos enseña Jesús aquí en este pasaje. Entonces te pregunto nuevamente, ¿vos vivís con preocupación? ¿Vivís con inquietud? ¿Vivís con temor excesivo? La respuesta es sencilla, muy sencilla. Obedece a Dios y confía en sus promesas. Obedece a Dios y confía en sus promesas. Y simplemente haces eso y Dios se ocupa de todo. De todo. Descansá y confía que tenés un Padre perfecto que siempre cuidará de ti. Descansá y confía que tenés un pastor que cuida de todas tus necesidades. Descansá y confía que tenés un rey que se ocupa de todo. Y entonces buscá con todo tu anhelo el reino de Dios y Dios se ocupa de todo lo que está aquí en la tierra. No temas, vos seguís acumulando tesoros. Y alguien te dice, ¿por qué no trabajás más? Así tenés más plata, así te comprás otra cosa. No, porque estoy acumulando tesoros en el cielo. No te preocupes vos de esto. No te van a mirar como que sos extraño, ¿sí? Pero es hermoso, es hermoso. Entonces deja de preocuparte. Jesús te da el mandato, deja de hacer esto, no te preocupes más, hace esto, busca el reino, te da la razón, Dios es tu Padre, es tu pastor, es tu Rey. Te ofrece una búsqueda verdadera que es el reino de Dios, con un propósito verdadero que es vivir para el reino y entonces vivir buscando y atesorando para lo eterno. Y hermano, esto elimina preocupación, esto elimina inquietud, esto elimina temor y sobre todo permanecerá para siempre, para siempre. Y tendrás paz, tendrás tranquilidad, infundirá gozo a tu alma y podés dejar de preocuparte de todo. Es muy sencillo. No hay que preocuparse por esta vida, Dios va a cuidar de ti, sino busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por una promesa tan extrema. ¿Qué promesa? Dios cuida de nosotros. Cuidará de todas nuestras necesidades. Y cuando realmente pensamos y meditamos y nos enfocamos en cómo ha cuidado de nosotros, nos damos cuenta que provee más que nuestras necesidades. Y vivimos en un tiempo en la historia donde tenemos mucho, mucho más de lo que necesitamos diariamente. Qué gran Dios que tenemos. Y Padre, dentro de este pensamiento de cómo Dios cuida de nosotros, Señor, te pido que obres en nuestro corazón y que nos hagas examinar el corazón, que tú examines nuestro corazón y que pensemos en cuál es nuestra búsqueda. Porque nos enfocamos en problemas, decimos, me pasa esto y esto y esto, no puedo seguir. Y tengo inquietud y tengo temor, pero la respuesta está allí. Debo buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No, pero temo, bueno, pero Dios es tu pastor, Dios es tu Padre, Dios es tu Rey, Dios cuidará de ti. Padre, te ruego que atesoremos en el cielo. Que atesoremos en el cielo. Donde el ladrón no viene, donde la polilla no está, donde todo permanece eternamente. Y mientras disfrutamos de atesorar en el cielo, también disfrutamos de una paz y una tranquilidad que el hombre no puede conocer, sino solo en Dios. Y por último, Padre, te ruego
por cualquier hombre, cualquier mujer que está aquí en esta mañana, que no te conoce como Salvador, que está en el camino a la perdición, el camino a la destrucción. Y está en ese camino inquieto, está en ese camino con temor. Y la Biblia dice que debe tener temor. Su alma está en juego. Y la Biblia no le da una promesa de sus necesidades, aunque Dios muchas veces en su amor igual le provee todo lo que necesita y aún más. Te ruego, Señor, que salves su alma, eso es lo que importa. Que hoy se dé cuenta que es un pecador, que se arrepienta de su pecado, deje atrás su pecado, abandone su pecado y ponga su fe en Jesucristo, confesándolo como Señor de su vida, que Jesús ha venido a morir en la cruz por su pecado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y la Biblia dice, todo aquel que pone su fe en Cristo tiene vida eterna. Te ruego que hoy haya personas que han venido aquí adentro que no te conocen, que se vayan con la plena certeza de la vida eterna en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.